Se denomina inteligencia artificial a la rama de las ciencias de la computación dedicadas al desarrollo de agentes racionales no vivos. Es el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Es el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia. Es la automatización de actividades que vinculamos con procesos del pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. El término inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, mas para entonces ya se había estado trabajando en ello durante 5 años, en los cuales se había propuesto muchas definiciones distintas que en ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente por la comunidad investigadora. La inteligencia artificial es una de las disciplinas más nuevas, que junto con la genética moderna es el campo en el que la mayoría de los científicos les gustaría trabajar. Una de las razones por las cuales se realiza el estudio de la inteligencia artificial es el poder aprender más acerca de nosotros mismos. Y a diferencia de la psicología y de la filosofía, que también centran su estudio en la inteligencia artificial y sus esfuerzos por comprender este fenómeno están encaminados tanto a la construcción de entidades inteligentes como a su comprensión. En el ámbito de las ciencias de la computación, se denomina como inteligencia artificial a la facultad de razonamiento que sustenta un agente que no está vivo. Tal es el caso de un robot, por citar uno de los ejemplos más populares, y que le fue conferida gracias al diseño y desarrollo de diversos procesos gestados por los seres humanos. Cabe destacarse que además del poder de razonar, estos dispositivos son capaces de desarrollar muchas conductas y actividades especialmente humanas, como puede ser resolver un problema dado, practicar un deporte, entre otros. El concepto de inteligencia artificial, también conocido por las siglas IA, se le debe al informático estadounidense John McCarthy, quien en el año 1956 lo pronunció por primera vez en una conferencia, causando un gran impacto en el ámbito de la tecnología. A partir de ese entonces, el concepto se diseminó fantásticamente por el mundo, y por ello hoy es tan común su uso cuando queremos referirnos a aquellas máquinas o aparatos dotados de una inteligencia similar a la de los seres humanos. McCarthy, además del concepto, aportó muchísimos conocimientos de vanguardia al campo de la inteligencia artificial. Filosofía. Aristóteles fue el primero en formular un conjunto preciso de leyes que gobernaban la parte racional de la inteligencia. Desarrolló un sistema informal para razonar adecuadamente con silogismo, entre otras palabras, un razonamiento deductivo. Mucho después, Ramon Lull tuvo la idea de que el razonamiento útil se podría obtener por medios artificiales. Un elemento en discusión filosófica sobre la mente fue la relación que existe entre conocimiento y acción, lo cual fue vital para la inteligencia artificial, ya que requiere de la acción como razonamiento. Aristóteles implementó un algoritmo, el cual más tarde Newell y Simon implementaron con ayuda de su programa CRGP, el cual se conoce como Sistema de Planificación Progresivo. Aún así, los filósofos delimitaron las ideas más importantes para la inteligencia artificial. Matemáticas. En los fundamentos matemáticos, Thomas Baynes propuso una regla para la actualización de probabilidades objetivas. Esto conformó la base de las propuestas más modernas que abordan el razonamiento incierto en sistemas de inteligencia artificial. Economía. El trabajo de la economía y la investigación operativa ha contribuido a la noción de agente racional
que durante años los investigadores en el campo de la inteligencia artificial han desarrollado por sendas separadas. Neurociencia. La neurociencia es la ciencia que abrió paso a las investigaciones acerca del cerebro humano. Camillo Galli desarrolló una técnica que permitía la observación de neuronas individuales en el cerebro. Una conclusión increíble para ese tiempo fue que una colección de simples células podría llegar a generar razonamiento, acción y conciencia. Un computador es 1.000.000 de veces más rápido en cuanto a su velocidad de intercambio, pero el cerebro es 100.000 veces más rápido. Psicología. La psicología científica se inició con los trabajos de Hermann von Helmholtz, quien aplicó el método científico al estudio de la vista humana. También pone énfasis en que la percepción entraña cierto tipo de inferencia lógica inconsciente. Ingeniería computacional. Según estos fundamentos, para que la inteligencia artificial pueda llegar a ser una realidad, se necesita de inteligencia y artefacto. La inteligencia artificial se debe al software de la informática que ha proporcionado los sistemas operativos, los lenguajes de programación y herramientas necesarias para escribir programas modernos. Sin embargo, la investigación de la inteligencia artificial ha generado numerosas ideas novedosas que han beneficiado a la informática en general. Teoría de control. Las herramientas de inferencia lógica y computacional permitieron a los investigadores de inteligencia artificial afrontar problemas relacionados con el lenguaje, la visión y la planificación. Lingüística. La lingüística moderna y la inteligencia artificial nacieron y se desarrollaron juntas, haciendo un campo híbrido llamado lingüística computacional o procesamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial surge definitivamente a partir de algunos trabajos publicados en la década de 1940, que no tuvieron gran repercusión, pero a partir del influyente trabajo en 1950 de Alan Turing, matemático británico, se abre una nueva disciplina de las ciencias de la información. Si bien las ideas fundamentales se remontan a la lógica y algoritmos de los griegos y a las matemáticas de los árabes, varios siglos antes de Cristo, el concepto de obtener razonamiento artificial aparece en el siglo XIV. A finales del siglo XIX se obtienen lógicas formales suficientemente poderosas y a mediados del siglo XX se obtienen máquinas capaces de hacer uso de tales lógicas y algoritmos de solución. En el año 250 a.C., Ctesibio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador del flujo de agua que actuaba modificando su comportamiento racionalmente, pero claramente sin razonamiento. En 1847, George Boole estableció la lógica proposicional booleana, mucho más completa que los silogismos de Aristóteles, pero aún algo potente. En 1879, Gottlob Frege extiende la lógica booleana y obtiene la lógica de primer orden, la cual cuenta con un mayor poder de expresión y es utilizada universalmente en la actualidad. En 1903, Lee de Forest inventa el triodo, también llamado bulbo o válvula de vacío. En 1937, Alan Turing publicó un artículo de bastante repercusión sobre los números calculables, un artículo que estableció las bases teóricas para todas las ciencias de computación y que pueden considerarse el origen oficial de la informática teórica. En 1940, Alan Turing y su equipo construyen el primer computador electromecánico. En 1941, Konrad Zuse crea la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales,
el cual se considera el primer trabajo del campo de inteligencia artificial, aun cuando no existía el término. En 1950, Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo Computing, Maturing and Intelligence, en el que propuso una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no, su famosa prueba de Turing, por lo que se le considera el padre de la inteligencia artificial. En 1951, William Shockley inventa el transistor de unión. El invento hizo posible una nueva generación de computadoras mucho más rápidas y pequeñas. En 1956 se dio el término inteligencia artificial en Dartmouth, una conferencia convocada por McCarthy, a la cual asistieron entre otros Minsky, Neville y Simon. En 1987, Martin Fichtles y Oscar Fitzgerald describieron los atributos de un agente inteligente. En el 2010, el programa Suzette ganó el premio Loebner y algunos programas de inteligencia artificial gratuitos se dan a conocer, como Dr. Abus, Alice, Paula CG, Virtual Woman and Millennium. En el 2016, un ordenador de Google vence al campeón mundial de un juego milenario, Go. Un programa informático desarrollado por la compañía británica Google DeepMind había conseguido vencer por primera vez a un campeón profesional de un milenario juego de origen oriental llamado Go. El reto era enorme para una máquina, ya que la prueba de estrategia encierra una gran complejidad. Take a step back when we roll up, cause I know what we've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head. El reto más importante al que se enfrenta la comunidad robótica en la actualidad es la de crear un robot que sea capaz de actuar y moverse exactamente igual que un ser humano. Y así es como nacen los humanoides, unas unidades con apariencia de ser humano que intentan desenvolverse en nuestro entorno, para realizar así diferentes acciones. Y aunque los robots humanoides presentados en la actualidad todavía cuentan con muchas limitaciones, los avances tecnológicos están consiguiendo que cada vez sean más naturales y tengan mayores habilidades para interactuar con el mundo que los rodea. Ocean One is aimed at bringing a new capability for underwater exploration. The intent here is to have a diver diving virtually, creating a robot that can be the physical representation of the human, a humanoid robotic diver that can have bimanual capabilities. So it has two hands, it has stereo vision, and the most amazing thing about it is that you can feel what the robot is doing while sitting up on the boat. And this is combining the technology of haptics, that is the idea that we can reflect the contact forces. It's almost like you are there. With the sense of touch, you create a new dimension of perception. This robot is oil-filled. It allows us to take the robot very deep. This robot can go to thousands of meters. And it is truly a human-like machine that is also human-friendly. La Lune is a 17th century shipwreck located about 20 miles off the coast of Toulon in France at 100 meters. In the last year, we have been working and getting our robot ready to take on that expedition. And we are going to land on the moon. More than 70% of the surface of the planet is water. We have a lot of structures, a lot of coral reefs to monitor. We need to reach down there. You can think about it as a solution where we physically extract the human from
a dangerous area, but we let the human to be connected to the robot in a very intuitive and meaningful way. And then the human can provide the expertise, the cognitive abilities to the robot, and the two bring together this amazing synergy. Concussion, I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I torture you.